Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Leyendo Oyendo. Espero que estén teniendo un excelente día. Gracias por venir a acompañarme a leer un poco más de el libro de Banana Yoshimoto llamado El Lago. Así que sin más, comencemos con la lectura. Chihiro, ¿ya te vas? Era Sayuri, la que me había propuesto pintar el mural. Por lo visto, acababa de terminar las clases de piano. A última hora de la tarde, volvían a aparecer los niños en tropel, así que debía de estar tomándose un respiro. Asomarse a la vida cotidiana de los demás es tan interesante como hacer un viaje. Todavía no, ¿vamos a tomar algo?, propuse. Ahora no tengo tiempo para salir, me dijo Sayuri, así que compré en la máquina 2 cafés y le ofrecí uno. ¿Aún piensas tanto en aquel chico? ¿En el bicho raro, el delgaducho, el inteligente, aquel que iba a la universidad?, dijo Sayuri. Ah, sí, ya te había hablado de él, ¿verdad? Nakajima. Más que pensar en él, diría que ahora estamos saliendo juntos. Vaya, eso creo. ¿Y qué demonios estudiaban? Por lo visto, está investigando algo sobre los cromosomas, pero la verdad es que no tengo ni idea de qué se trata. Creo que está haciendo la tesis sobre el síndrome de Down inducido por el cromosoma 21 o algo así. No sé, es complicado. Por más que me lo explique, no acabo de entenderlo. Normalmente escribe en inglés, así que ni siquiera puedo fisgonear en sus papeles. Vamos, que es algo tan difícil que no hay quien se lo aprenda. Lo único que entiendes es que no entiendes nada de nada. Genial, pero por muy complicado que sea lo que le interesa, veo que estás durando bastante. Pues sí, aunque preferiría que se dedicara a la antropología cultural, a la etnología, a la literatura francesa, la verdad. Ya, en eso al menos cazarías algo. Sí, pero a veces quizás sea mejor no enterarse. La verdad es que estoy atravesando una época bastante buena. Hasta ahora nunca me había sentido tan tranquila, dije. Todo permanece en calma, tranquilo, pero a la vez hay algo intenso. Es como estar dentro del agua. El mundo se va alejando deprisa. No puedes imaginar que lo que viene vaya a ser más excitante que lo que estás viviendo ahora, pero tampoco se te ocurre que puedas separarte. ¿Hace 4 días que salís y ya estás con esas?, rió Sayuri. A él no le he preguntado nada, pero sé que hace tiempo le sucedió algo muy grave. Ya sabes, cuando estás con alguien te das cuenta de si pasa algo. Así que intenté no forzar las cosas y ahora todo permanece muy tranquilo. Pero a veces pienso que quizá tendría que hablarle preguntando más sobre lo que le ocurrió. ¿Por qué? Si estás bien así. Bueno, mientras esa cosa mala no sea algo realmente malo, claro. Un delito, deudas, una bancarrota. De hecho, aún en ese caso, si no supusiera un problema en ese momento... no creo. Algo así no cuadra con su carácter. Quizás, al fin y al cabo, no sea nada grave. Lo único que me ha dicho es que quería mucho a su madre y que, cuando ella murió, él sufrió muchísimo. Pero a mí me da la sensación de que tiene que haber habido algo más, que eso solo no puede haberle infligido una herida tan grande. En ese caso, espero que no le haya dejado ninguna cicatriz. Siento que sí la tiene. Lo único que deseo es que no sea tan grave que le impida seguir viviendo, porque hasta ahora ha vivido, ¿no? Si llevo una vida tranquila, sin sobresaltos, quizá todo vaya bien. En mi voz había oculta una plegaria. Quiero que vivas. Me sentía totalmente incapaz de aliviar el sufrimiento de Nakajima, que había descubierto en el tiempo que llevábamos juntos. Había visto cómo despertaba gritando a medianoche, temblando, cómo sudaba mares cuando estaba entre la multitud, cómo lo acosaban las jaquecas al escuchar una música determinada, cómo mucho tiempo después de que su madre hubiera muerto, solo pensaba en reunirse pronto con ella. Aunque no fueran más que retazos, al vivir juntos, iban componiendo poco a poco una imagen. Si hay algo positivo, seguro que habrá algo negativo. Si la luz es brillante, seguro que las tinieblas que se le oponen serán profundas. Me daba la sensación de que él, igual que un ser vivo de leyenda, era incapaz de controlar su fuerza. Sayuri dijo: en mi trabajo he visto a niños con problemas de todo tipo, pero, exceptuando algún caso de crueldad innata, deformación cerebral o algo por el estilo, en la mayoría de los casos la causa son los padres. Cuando un niño es muy pequeño, si los padres tienen algún problema, hay algo en el niño, aunque solo sea un trozo muy pequeño, que queda paralizado o roto.
y que luego debe ir reconstruyéndose a lo largo de su vida. He visto muchos casos. Es tan grave que resulta imposible arreglarlo del todo. El daño infligido es tan sutil, adopta formas tan diversas, que uno se ve impotente a la hora de ayudarlos. Yo soy profesora de piano y no tengo que lidiar con eso, pero los maestros del jardín de infancia, por ejemplo, que tienen que tratar más a los padres, me da la impresión de que yo no serviría. Hoy en día hay demasiadas familias rotas y de las formas más raras que te puedas imaginar, y muchos padres rotos también. Asentí. Solo estando al pie del muro ya me había dado cuenta. Había todo tipo de padres e hijos, algo inimaginable en el pasado, pero tenía la sensación de que el caso de Nakajima era distinto. Está claro que le pasó algo, también está claro que lo que le sucedió no es algo intrascendente. En el pasado sufrió una experiencia amarga, eso seguro. Pero en su caso, aunque sus padres estuvieran divorciados, no me da la impresión de que eso le afectara demasiado. Y por otra parte, me consta que su madre lo quería muchísimo, así que dudo que el asunto vaya por ahí. La relación con sus padres no me da mala espina. A juzgar por lo que he oído de forma fragmentaria, claro, y sobre todo, él es muy buena persona. Ya sé que me repito, ya lo sé, pero lo único que tengo claro es que le ocurrió algo terrible. ¿Terrible? Como, por ejemplo, ¿qué? Como, por ejemplo, que lo raptaran, que alguien que no fueran sus padres hubiera abusado sexualmente de él, ese tipo de cosas. Al oírlo, algo se esclareció en mi interior. Alguna vez ocurre, dices algo y resulta convincente. Supe que en mis palabras se hallaba algo parecido a una respuesta. Con toda seguridad, de todos modos, proseguí la conversación. Además, él es muy extraño y, ¿cómo te lo explicaría? Parece que está apartado de este mundo. A la vez, también me da la impresión de que, aunque no le hubiese sucedido nada, ya tenía ese carácter por naturaleza. De momento voy observándolo sin prisas. Tanto él como yo somos del tipo de personas que necesitan tiempo para hacer las cosas, para conocernos, para escuchar, para todo. Mientras hablaba, en cierto momento, volví los ojos hacia mí, que tanto pensaba en Nakajima, hacia mis deseos de saber y de no saber. Era porque sentía algo, quizá estaba tomando ya una decisión. Quizá lo amaba, quizá, sin darme cuenta, ya había empezado a amarlo. Por primera vez en mi vida me había enamorado como una mujer se enamora de un hombre, y no era un juego. Mi cautela se parecía a la que mamá había tenido con papá. Yo la conocía muy bien. Cuanto más amaba, mayor era su preocupación. Esa era una característica de mamá. ¿Y dinero? ¿Tiene dinero? Sí, dice que su padre le irá enviando dinero hasta que termine el doctorado, y su madre también le dejó algo. Vivimos en pisos separados, pero como pasa las noches en casa, me paga su parte de la comida, de la luz y del gas. Cada mes hace las cuentas al detalle y me paga hasta el último céntimo, cada hora, cada yen. Ah, ¿es escrupuloso con las cuentas? Por tus preguntas veo que tú también eres una mujer adulta, ¿eh? Entonces, ¿dónde está el problema? Podéis vivir juntos durante el resto de vuestras vidas. Es rarillo, pero tú también lo eres. Vamos, que te va como anillo al dedo. Quizás sí. Me gustaría seguir un tiempo más como ahora. Lo dije mientras pensaba, si es posible, claro. Por cierto, cuando me has llamado querías decirme algo, ¿verdad? Sí. Oye, perdona por meterte en lo de la tele con lo del mural, ¿eh? Ah, tranquila, no tiene importancia. Te has vuelto muy famosa. Incluso han hecho un especial sobre ti en las noticias, dijo Sayuri. Me reí. ¿Muy famosa yo? ¿Qué va? En este barrio eso es más que suficiente para que lo seas. Hay mucha gente que cree que, pintando tú el muro, si se habla del tema, es posible que al final no derriben el edificio. Ya veo. No quería involucrarte en eso, lo siento. ¿Y tú de qué lado estás? Yo no quiero que lo tiren, claro que no. El parvulario es mi razón de vivir. Hay muchos alumnos que vienen aquí desde hace tiempo, pero no te lo pedí por eso. Yo solo quería que pintaras un gran mural en el lugar donde trabajo. De verdad, no pretendí utilizarte ni hacerte crear algo que supiera que iba a desaparecer, dijo Sayuri. La conocía y sabía que hablaba en serio. Sayuri mantenía la mirada gacha. Al fijarme en la fina pelusilla alrededor de sus orejas y en sus cejas, dibujadas con un trozo grueso, comprendí que decía la verdad. Seguro que mucha gente le pedía que dijera esto y lo otro, pero ella, en secreto, me protegía. No pasa nada. Tratándose del mural, no me importa conceder las entrevistas que hagan falta, pero de lo demás sé muy poco. Lo siento, dije. Gracias. Y si, al final,
Resulta que tiran el edificio dentro de poco y este muro desaparece. Perdóname. De verdad, mientras siga aquí, haré todo lo que esté en mi mano para protegerlo, dijo Sayuri. No te preocupes, no lo pinto con la intención de que perdure. Además, no es tu culpa, la tranquilicé. Ya, de todas formas, pienso hacer muchas fotos y quedarán en el archivo de la ciudad, eso ya es seguro, dijo Sayuri. Si dijera que me era completamente indiferente que mi pintura perdurase, mentiría, pero si dijera que deseaba que quedara para siempre, mentiría mucho más. Me gustaba venir y sentir cosas, y lo único que pretendía era plasmarlas en un gran dibujo. No iba más allá. Pensándolo bien, mi postura era algo frívola. Al compararme con Sayuri, tan responsable y que tanto se desvivía por sus alumnos, sentí que mi actitud era injustificable para con ella. A decir verdad, a mí me daba igual que destruyeran mis pinturas o que tuvieran buenas críticas, y aunque el parvulario desapareciera, si allí había gente buena e inteligente, seguro que su semilla germinaría de nuevo en cualquier otra parte. Eso es algo absoluto. Quizá me daba miedo pensarlo. Quería estar siempre fluyendo como el agua, seguir mirando como si contemplara el paisaje. Aunque tenía amigos con quienes podía hablar en confianza, como estaba haciendo en aquel momento, jamás había tenido un amigo de verdad, alguien con quien me sintiera unido hasta el punto de fundir mi corazón con el suyo. Siempre había guardado una especie de distancia respecto a los demás. El único amigo verdadero que había tenido en toda mi vida era Nakajima. Así lo sentía yo. Él era muy débil, pero poseía algo firme y seguro. Y ese algo me devolvía como un espejo mi propia imagen. Sabía que no se equivocaba, me sentía tranquila. Desde hacía tiempo vivía lejos de mamá y me sentía autónoma, pero hasta hoy, cuando me he quedado sola, no he comprendido, al final, lo mucho que dependía de ella. No es que se lo consultara todo, pero cada vez que mi vida sufría algún cambio, tal como sucede ahora, la llamaba, regresaba a casa y veía su rostro. Me bastaba con eso, era el eje alrededor del cual pivotaba. Para lo bueno y para lo malo, volví al punto de partida. Lo veo ahora que ella ya no está. Ese punto de partida, ¿existía ya antes de que yo naciera? No sé ni siquiera eso. Cuando era niña, me volvía para mirar el rostro de mamá y cerciorarme de que me encontraba en el lugar correcto. Ahora debo verificarlo por mí misma. Por más que diga que puedo situar mi figura a través de Nakajima, en cuanto desvíe la mirada sé que la perderé de vista. Los padres son algo absoluto, no es lo mismo. Pasé demasiado tiempo viendo cómo moría. Aún ahora soy incapaz de recordar la brillantez del espíritu de mamá cuando estaba bien. Lo único que recuerdo son sus estertores de muerte, el olor a moribundo que llenaba la habitación del hospital. Mamá estaba agonizando sola y yo no tenía cabida en aquel universo. En mi mente solo revive la impotencia que sentí entonces. En algún libro había leído que, si intentabas retener demasiado un moribundo, no podría reencontrarse con Buda. Eso se me había quedado extrañamente grabado en la memoria, así que refrené el llanto tanto como pude y le di las gracias a mamá una y otra vez. No puedo por menos de pensar que fui una estúpida. Ojalá me hubiera deshecho en lágrimas, como papá, aferrado al ataúd entre sollozos, armando un alboroto. Ojalá hubiera olvidado las miradas de la gente, sus opiniones, y hubiera sido yo misma. De haberlo hecho, seguro que mamá, inquieta porque no me entregaba sin reservas a Nakajima, no se me hubiera parecido en sueños. Quiero ir a ver a unos amigos que tengo de antes, pero me da miedo ir solo. ¿Vendrás conmigo?, me pidió Nakajima un par de semanas más tarde. Después de aquella noche no habíamos vuelto a hacer el amor, pero Nakajima se había quedado en casa todos los días. Escrupuloso como era, me había dicho que debía revisar su contribución a los gastos de luz y de gas. Hasta la semana siguiente no tenía que empezar el mural, así que casualmente estaba libre. Y como estaba libre, me dedicaba a experimentar distintas maneras de cocinar el jamón de importación de primera calidad que papá me había enviado en cantidades astronómicas. Arroz frito con jamón y piña, jamón a la plancha, arroz salteado con jamón. Hice tantos experimentos culinarios que incluso Nakajima, que no era nada pesado y solía darle exactamente igual lo que comía, me sugirió que nos olvidásemos del jamón de una vez por todas. Aparte de eso, fui a comprar la pintura con un antiguo estudiante de Bellas Artes de un curso inferior al mío, que iba a ayudarme a pintar el muro. Reuní los pinceles y me senté frente a la mesa para hacer el boceto. Pasé unos días muy entretenidos. Sentada a la mesa mientras dibujaba,
Disfrutaba tanto como si hubiera estado pintando una miniatura. Como era imposible trasladar el boceto tal cual al muro, aquello no dejaba de ser un garabato que yo garrabateaba con el fin de captar la imagen, pero dibujar algo tan menudo me producía un placer muy singular. Me sentía como cuando de niña jugaba a las casitas. Las piezas eran pequeñas, las personas también, pero en mi cabeza adquirían una escala real. Era la misma sensación. Como el muro era bajo y largo, había decidido pintar un animado grupo de monos en procesión, pero no se me ocurría nada interesante que se adecuara al lugar. A mí misma me sorprendió la pobreza de ideas. Me sentí tan agobiada que llegué a preguntarme si no sería mejor improvisar algo sobre el terreno o si debía consultar a los niños. Para pintar lo mismo que un aficionado, habría acabado antes un empleado del ayuntamiento. Tenía que ser algo original, con personalidad. ¿Pero qué? ¿Qué recuerdos tenía yo de los monos? ¿Cuándo había visto un mono por última vez? ¿No me convendría ir al zoológico a documentarme un poco? En esas estaba, así que pensé que me iría bien salir y distraerme un poco. «Vale, ¿vamos de excursión?», le dije mientras miraba una revista. Pero cuando levantó los ojos y miré a Nakajima, mi ligereza se esfumó. La expresión de su rostro proclamaba que aquello no era algo para ser decidido al tuntún. Por entonces seguíamos sin experimentar progreso alguno. Aquel día nos habíamos levantado, habíamos hecho una tortilla con el único huevo que quedaba, con jamón, por supuesto. Le habíamos compartido y en aquel momento yo me estaba pintando las uñas de los pies en una pose de lo más estrafalaria, mientras Nakajima estaba ante su PowerBook enfrascado en la redacción de un trabajo. Acababa de tomarse un respiro y en el preciso instante en que iba a preguntarle si le apetecía un té, me soltó aquello. Tal como había dicho Sayuri, Nakajima no iba a una universidad de poca monta como la de Bellas Artes, donde habíamos estudiado nosotras, sino a una universidad del barrio vecino, donde solo admitían a estudiantes sobresalientes. Yo lo había interrogado sobre ello, claro está. ¿Y cómo te lo haces para ser tan bueno? ¿Has estudiado así desde pequeño? Nakajima reflexionó unos instantes, luego me dijo: un día, de repente, me puse a estudiar como si quisiera recuperar algo. ¿Fue después de que muriera tu madre?, pregunté. Sí, mi padre y mi madre, mientras yo no estaba con ellos, empezaron a llevarse mal, se separaron y finalmente se divorciaron. Así que me pasa un poco como a ti. Ahora mi padre continúa pagándome todos los gastos y la matrícula de la universidad. Sigo viéndolo de vez en cuando, pero aparte de eso, cuando murió mi madre, yo estaba ya en el instituto y dejé de vivir con mi padre. Es que al separarse, mi padre se fue a vivir a su pueblo, a la prefectura de Gunma. Y a mí no me apetecía trasladarme allá de repente, ¿sabes? Además, mi padre hace ya tiempo volvió a casarse y ha tenido otros hijos con su nueva mujer. Así que decidí vivir solo, pero como tengo suficiente dinero y no necesito hacer trabajos de media jornada para ir tirando y... Además, ya sabes que no necesito grandes lujos. Pero de pronto me encontré con que tenía mucho tiempo libre, así que me lo pensé bien. Yo quería dedicar mi vida a algo que no me obligara a tener mucho contacto con la gente, algo que me exigiera lo mínimo, que me permitiera seguir con mis cosas y que fuera útil a los demás. Estuve estudiando diferentes posibilidades y, al final, me decidí por investigar sobre genética. No entiendo por qué elegiste algo tan complicado. Tuvo que haber alguien cercano a ti que se dedicaba a eso, ¿verdad?, dije. Siguió hablando de manera ambigua. Ya, sí. En el lugar donde vivía cuando estaba separado de mis padres, el único adulto con el que me llevaba bien se había licenciado por una facultad donde enseñaban eso y, oyéndole hablar, en fin, me pareció que quizá podría ser interesante estudiar eso. Y, después de morir mi madre, yo estaba solo, triste, me sobraba el tiempo, me puse a estudiar como un loco. Por supuesto, mi objetivo era aprobar los exámenes de ingreso en la universidad, pero como tratar con la gente me fastidiaba, no iba a ninguna academia ni nada, sino que estudiaba por mi cuenta. Nakajima me explicó su método prolijamente al detalle. Me preguntaba cuál debía de ser el lugar donde vivía cuando estaba separado de sus padres, pero seguí escuchando en silencio. Nakajima contó que había logrado concentrarse hasta el punto de ser capaz de disociar el cuerpo y la mente. A él no le resultaba difícil, pero se había dado cuenta de que hacer eso en el mundo real era muy peligroso. El hecho de que fuera el protagonista quien lo narraba con tanta llaneza hacía que el relato fuera aún más impresionante. Durante el proceso que lo llevó a no estudiar nada hasta aprobar el examen de ingreso en la universidad elegida, Nakajima perdió 20 kilos. Era incapaz de comer, se desmayó por la calle y tuvieron que llevarlo a un hospital donde sobrevivió gracias a la alimentación por vía intravenosa.
pues para querer ser médico. Al oírme, se rió con ganas. Él estaba en el centro de investigación de la Facultad de Medicina, es decir, realizando los estudios de doctorado, pero allí no se estudiaba para ser médico, era un departamento para formar a futuros investigadores. Nakajima me contó que ya no pudo dejar de estudiar, que vio cómo, disociando su cuerpo y mente, las notas iban mejorando deprisa. Se embebió aún más en sus estudios y estuvo a punto de olvidarse por completo de su cuerpo. Entonces descubrí de una forma bastante horrible que el cuerpo reacciona con un poco de retraso a las órdenes que le da el cerebro, dijo Nakajima. ¿Con un poco de retraso? ¿Qué quieres decir? Al principio era un mecanismo más o menos sencillo, lograr a través de la autosugestión reducir las funciones del cuerpo al mínimo y reenviar toda esa energía a la mente. Como funcionó bien, por lo visto, me confié demasiado. ¿Cómo te lo explicaría? Pues sí. A medida que lo hacía, el proceso se iba acelerando y llegó un momento en que, aunque le diera en serio la orden de detenerse para que yo pudiera tomar alimento o mover con normalidad manos y pies, solo era capaz de pararse muy despacio, poco a poco, exactamente igual que se detiene un tío vivo. Yo no había previsto esto y había ignorado mi cuerpo hasta el límite, así que ya era tarde. De modo que estuve a punto de morir. Oye, ya sé que puedes, pero ni se te ocurra volver a hacerlo, ¿eh? Eso representa un desgaste brutal para tu cuerpo. Más tarde puedes sufrir las consecuencias, le advertí. Ya, por eso he dejado de estudiar de esa forma. Ahora solo hago lo mínimo, dijo Nakajima sonriendo. Increíble. Haciendo solo lo mínimo, va siguiendo los estudios de doctorado y, sin esforzarse, dice, logra redactar la tesis, realizar las investigaciones preliminares, leer la bibliografía. Realmente este chico estudiando es un fuera de serie, me dije yo, admirada. Yo iba estudiando sin pensar y un día, de repente, lo comprendí, que si seguía de ese modo, podría acabar las asignaturas del doctorado y que, mientras siguiera redactando la tesis, conseguiría doctorarme. Y si luego buscaba empleo en Japón, seguro que encontraría trabajo en algún centro de investigación que me fuera bien. Pero no sé, ahora si me quedo para siempre en Japón, el futuro no lo veo demasiado bueno. No sé, estoy dándole vueltas. Me han entrado ganas de irme. Antes ni se me habría ocurrido. Solo estaba centrado en poder seguir viviendo. Nakajima había hablado con Yanesa. No entiendo mucho sobre el tema, pero si has conseguido eso, seguro que eres capaz de conseguir cualquier cosa, cualquiera, mientras te lo propongas, claro, dije. Irse significa ir al extranjero. ¿Quiere decir eso que tendremos que separarnos? Pensé. O sea que, para Nakajima, mi casa era un alojamiento provisional antes de su huida de Japón. Me daba la impresión de que no era el momento de tratar aquel tema. Eso es todo por el día de hoy. Por favor, acompáñenme en el siguiente video para conocer más de esta increíble historia. Y si les gustó este video, por favor no olviden darle like y suscribirse. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video de Leyendo Oyendo. Les deseo un excelente día. Muchas gracias a todos. Chao, chao.